Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Yo creo que lo correcto es decir que a un momento dado un país con alto nivel de crecimiento como Perú llega a un punto donde la margen de pobreza que se reduce con crecimiento económico se limita, se estanca y se requiere pensar qué tipos de otras políticas son necesarias para mantener un ritmo rápido de reducción de la pobreza. Lo que dice que lo que hemos tenido hasta ahora es una reducción de pobreza como efecto del crecimiento económico. Ahora en gran parte. Lo que está faltando ahora son políticas específicas para, digamos, para reducir la pobreza. Yo diría lo siguiente, yo diría que además del crecimiento económico, esta administración ha también apostado a políticas de protección social y de promoción social, con generación de ingreso también para la gente más pobre, no solamente de protección, que son muy eficaces, ¿okay?, en nivel de reducir la pobreza. Sin embargo, estas políticas de protección en sí solas, sin reformas estructurales en salud y en educación, no van a poder tener resultados a corto plazo. Entonces, lo que hay que pensar ahora es realmente esta articulación que el gobierno está promoviendo a nivel local, de todos los esfuerzos del gobierno para generar mejores resultados. Claro, esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo están funcionando? Porque precisamente se da, algunos han señalado este contraste, ¿no?, que se da este desaceleramiento de la reducción de la pobreza, precisamente en este último año, que es en el que el gobierno le ha puesto más énfasis a los programas sociales y también se han destinado más recursos que en años anteriores a los programas sociales. Es decir, hay un mayor énfasis y más recursos para los programas sociales y se da el año que el índice de reducción de la pobreza disminuye, ¿no? Es una paradoja. Es una paradoja que se puede explicar, ¿no es cierto?, por varios factores. Yo destacaría dos. Es que las regiones del Perú tienen capacidades distintas para responder al desafío de la pobreza y de la inclusión. El gobierno está invirtiendo y colaborando con los gobiernos regionales para mejorar esto, pero es un desafío que sigue pendiente. El segundo tema es que las políticas estructurales tipo educación, tipo salud, van a tener tiempo en tener impacto. Y yo diría que hay que felicitar al gobierno para el enfoque de reforma en educación y en inclusión social, pero en salud todavía es una agenda pendiente. Es muy promisorio todo el debate que se da en el Consejo Nacional de Salud. Entiendo que a finales de junio, principios de julio, el gobierno podrá someter al Congreso varias iniciativas. Creo que es muy interesante observar lo que se va a dar en salud. ¿Usted cree que estas políticas en salud, educación, que toman su tiempo madurar, como dice, recién se están empezando a implementar ahora? Digamos, lo que faltó en los años anteriores de abundancia económica, de crecimiento, en donde la pobreza se redujo un poco como consecuencia que es automática en gran parte de este crecimiento económico, lo que faltó es aprovechar esos años para empezar a poner en marcha esas reformas. Correcto. Lo que uno podría decir, como lo dicen muchos economistas, es que América Latina y Perú en particular han tenido como un viento de crecimiento económico recientemente, de empuje en inversión social para reducir pobreza. Pero ahora se necesita más que el viento para empujar el barco. Se necesita realmente estar en tierra para que estas reformas estructurales para reducir la desigualdad, que es todavía muy alta en Perú, puedan dar efecto. Perú está bien a nivel de promedios, pero no a nivel de brechas. Claro. Porque estos datos de pobreza tienen un rango de confiabilidad estadística. Entonces el dato no hay que tomarlo tan literalmente, ¿me explico? El rango de error es más o menos 1,5% normalmente. Entonces puede ser que la variación está dentro del rango de error estadístico y que no se pueda afirmar con tanta seguridad. Pero de todas maneras, el dato muestra una cierta desaceleración del ritmo de reducción de la pobreza, es lo que hoy se puede ver, ¿no?
creo que no hay que estar tan seguro de que es algún dato firme, ¿no? Que esa tendencia se va a mantener, ¿no? Porque es solo un dato, ¿no? Claro, pero creo que de todas maneras, por lo menos muestra una señal de alerta. ¿Y por ¿no? qué? Respecto de eso, ¿no? ¿Y por qué se puede estar dando esta señal de alerta? ¿Qué puede haber hecho que, bueno, claro, hay que ver si este desarrollo se mantiene, como tú dices, una tendencia a mediano plazo, simplemente es un, como se puede decir, un hipo de un año, pero ¿por qué se puede haber dado este desaceleramiento este año? Bueno, yo creo que, por un lado, una de las cosas que se ha dicho que es verdad es que las políticas de reducción de la pobreza basadas en crecimiento económico tienden a agotarse, ¿no? Los efectos tienden a ser menores a lo largo del tiempo una vez que sale una cierta proporción importante, ¿no? Luego queda un núcleo, lo que algunos llaman un núcleo más duro de la pobreza, ¿no? Y en realidad por eso uno debería desde el comienzo ir complementando políticas un poco generales, como el crecimiento económico, con políticas más específicas a atacar, digamos, la pobreza en esos bolsones, ¿no? En esos sitios donde la pobreza es más resistente. Ahora, también hay que resaltar el hecho de que esta es una medida de pobreza que solamente es de pobreza económica, de pobreza monetaria, eso te iba a preguntar, ¿no? Ojo, que ahí habría que también relativizar las cifras por el lado de, oye, la pobreza es un fenómeno multidimensional. Claro. ¿Qué está pasando con el tema de la alimentación, con el tema del agua potable, con esos otros temas? El agua potable en las zonas rurales sigue siendo, si seguimos teniendo unos indicadores que son de vergüenza. Eso te quería preguntar, ¿no? Ahora que tocas esto de la medición de la pobreza, si es acertado una estrategia de medir la pobreza por el tema de pobreza monetaria, en el que se pone una línea de 284 soles de capacidad de gasto, y quien gasta menos es pobre, y quien gasta a partir de 284 soles al mes ya deja de ser pobre. ¿Es una medición correcta o es una medición que estamos subvaluando la pobreza real? Yo creo que es una medición que tiene un montón de limitaciones, ¿no? Y en primer lugar conceptuales, digamos, ¿cierto? De base, de fondo, ¿no? Porque ser pobre no es solamente, para mucha gente y para la realidad, solamente carecer del dinero para, ¿no? También es... Mira, puedes tener los 284 soles, pero si no hay una posta cerca donde llevar tu hijo para que tenga una atención mínima de salud, si no puedes mandar, no tienes si no tienes agua, si no tienes un colegio cerca, si digamos, por determinadas condiciones estás totalmente excluido, discriminado en tu zona, ¿no? Si tus posibilidades de participación social son limitadas, esas son cosas que son muy importantes para la vida de la gente, ¿no? Que si se adopta una medición multidimensional de la pobreza, tendríamos cifras superiores a este 25-26% de pobreza. Bueno, los que han hecho ese ejercicio, ¿no? Enrique Vázquez y otros investigadores del Pacífico hicieron ese ejercicio y sale mucho más, ¿no? Yo hice ese ejercicio hace algunos años y sale mucho más. O sea, claro, podríamos decir que la pobreza real en el Perú es más que este 25%. Es más, definitivamente, ¿no? Eso creo que es algo claro, me parece a mí, ¿no? Sí. Ahora, el nivel de pobreza es mayor, la reducción de la pobreza es menor en otras mediciones de la pobreza. Eso es algo que habría que ver las cifras, claro. ¿Me explico? Como te digo, a mí me parece, por ejemplo, hay temas en los cuales sí se ha avanzado más o menos bien, ¿no? Caminos rurales, electrificación rural, son cosas que han avanzado. En cambio, el tema, por ejemplo, del agua potable rural es una cosa que ha avanzado muy lentamente, y el agua potable es una cosa fundamental, digamos, ¿no? Básica, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahí, ahora que hablamos de pobreza monetaria, pongo un ejemplo del tema de Madre de Dios. Según el INEI, Madre de Dios es la región del Perú que tiene menos pobreza, donde prácticamente no existe la pobreza, porque le da un nivel de pobreza de más o menos 2,4%. Ajá. Solamente, según el INEI, solo 2,4% de la población de Madre de Dios vive en situación de pobreza. Sin embargo, Madre de Dios, si vemos otros datos, alrededor de la mitad no tiene acceso a saneamiento en su casa. 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable en su casa. Más del 10% de niños tiene desnutrición, más del 40% tiene anemia. Y además hay estos otros indicadores que se sabe que los ríos están altamente contaminados con mercurio por la explotación del oro, digamos. Entonces eso, el caso de Mario revela no le hace a la calidad de vida de la gente, por supuesto. Ese caso de Mario revela un caso típico de subvaluación del nivel de pobreza. Efectivamente, claro que sí, pobres. Por supuesto, efectivamente, ¿no? Y creo que revela además... claro, un desequilibrio, ¿no? Madre Dios pues tiene esta característica, es una zona de colonización reciente, muy alrededor de la minería informal, donde efectivamente casi el modo de vida social sacrifica muchas cosas por el logro económico. ¿Me explico? O sea, el balance entre el logro económico, claro, minería informal, entonces la gente saca un poco más de dinero, tiene más plata en el bolsillo, pero la gente sabe que va ahí a costa de que está lejos de su familia. Que muchas veces hay condiciones, no solamente falta agua, sino niños trabajadores, condiciones de opresión, de explotación bastante duras, ¿no es cierto? Claro, hay gente que puede ganar esos 284 soles que lo saca de la pobreza, pero vive en condiciones, las condiciones de vida que tiene son deplorables, digamos. Exactamente, ¿no es cierto? Hay gente que recién ha llegado, entonces, por ejemplo, las condiciones de su vivienda no son las mismas, porque son viviendas más precarias, ¿no? Incluso la propia seguridad o inseguridad, ¿no? Tú te das cuenta, es distinto vivir en una zona donde tú has vivido desde chico, tu familia, tienes tu comunidad, tus relaciones sociales, sabes que tienes una casa estable, ¿no? Una comunidad estable, que estar en un sitio donde tú sabes que estás
como asalto Claro. de mata, como ¿no? Dependiendo de que haya oro o no haya oro, más inseguro. Eso afecta a la calidad de vida, ¿no?